personas. Prácticamente nosotros no. De veras que ha sido algo muy bonito escuchar el testimonio de cada uno de ustedes de cómo ha tenido esta trayectoria hacia la gracia del Señor. Yo por mi parte nací en un hogar de pastor adventista en Colombia. Mi padre era pastor, evangelista, una persona muy carismática, gran predicador de la doctrina adventista. Y yo recuerdo que cuando él predicaba de la cruz, se emocionaba muchísimo, más que cuando predicaba de la doctrina adventista. Y realmente él, sin querer queriendo, me introdujo a la gracia de Dios mostrada en Cristo. Pero él era muy adventista, muy leal a la doctrina. Así que eso fue allá en Colombia. Yo nací en la ciudad de Cartagena, luego mi padre estuvo en Cali, Barranquilla. Cuando yo tenía 10 años viajamos acá a los Estados Unidos. Fui a todos los colegios adventistas acá y finalmente me preparé para el ministerio yendo al seminario adventista de Andrews University. Y estando allí en una clase, en una materia que se llamaba Teología del Sábado, fue cuando por primera vez yo me di cuenta que la doctrina adventista le daba mayor peso a los escritos de Elena White que a la misma Biblia. Ese es otro tema, tal vez algunos me han escuchado dar ese tema, pero con el tiempo yo ingresé como pastor, estuve de pastor en la iglesia adventista por muchos años, pero cuando pasaban los años más y más inconforme me encontraba yo con la doctrina. Me ayudó mucho los escritos y la predicación de un tal Robert Brinsmead y luego de Desmond Ford, con quien yo tuve correspondencia. Yo fui profesor de teología en el Perú, allí en lo que hoy es la Universidad Adventista Unión. Y por un tiempo también fui director de jóvenes de lo que en aquel entonces era la Misión Peruana del Norte. Y fue así que yo conocí allí a todo lo que es la costa norte del Perú, Piura, Tumbes, Chiclayo. Yo viví en Chiclayo, pero viajaba mucho hacia Trujillo y luego Cajamarca, Jaén, Chachapoyas, todo eso lo conocí predicando la doctrina adventista. Finalmente llegué a ser secretario de una asociación, la asociación más grande de Estados Unidos, y allí pues el Espíritu Santo estaba luchando conmigo, no me sentía nada conforme con mi cargo porque mi conciencia no me dejaba ya, el Evangelio de la gracia había llenado mi corazón y yo no le podía dar el peso, el entusiasmo. Así que yo renuncié a mi cargo, renuncié a la doctrina adventista, ya no recuerdo en qué año, hace tantos años, ¿no? Así que esa también es mi trayectoria. Creo que tenemos ese común denominador. Recibí muchas cosas buenas en la iglesia adventista, pero no recibí lo que yo diría es la verdad, el amor por la palabra de Dios solamente, y sobre todo el amor por lo que Jesús hizo en la cruz por nosotros. Y es algo así que yo quisiera compartir con ustedes hoy. Es un pasaje bastante conocido. Voy a ver si puedo colocarlo en la pantalla. Son palabras
del Señor Jesús, donde Él dice en Mateo 7, versículo 15, cuidaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son ¿qué? Lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo árbol bueno da frutos buenos, pero el árbol malo da frutos malos. Un árbol bueno no puede producir frutos malos, ni un árbol malo producir frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego, así que por sus frutos los conoceréis. Yo recuerdo que este pasaje, cuando yo era adventista y lo escuchaba, se usaba como para dar miedo, como para meter miedo, como para conseguir una reacción de mayor entrega, mayor consagración, mayor santificación, mayor lealtad a la iglesia. Y yo recuerdo pues que había sermones totalmente dedicados al fruto, al árbol malo, a que tuviéramos una introspección de que si estábamos dando frutos malos, etc. Pero siempre se sacaba fuera de contexto, porque el contexto va a algo mucho mejor. Pues aquí leemos, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor. Y es el título más grande que había en el mundo griego de aquel entonces. Ese título se usaba para el César también, el Curie, Señor, Señor. No profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, jamás os conocí, apartaos de mí, los que practicáis la iniquidad. Otra versión más antigua dice, hacedores de maldad. Y nuevamente estos textos producían, claro, gran temor y se usaban para crear un sentido de condena y de vergüenza, y yo me sentía pues espiritualmente manipulado cuando escuchaba sermones con respecto a este pasaje entero. Pero ahora, luego, a la luz del Evangelio, toda escritura se interpreta a la luz de lo que Cristo hizo por nosotros, viviendo una vida a nuestro favor, una vida santa, recta, pura, perfecta, aceptable ante Dios, luego tomando nuestros pecados sobre su propio cuerpo, y no solamente nuestros pecados, sino a nosotros mismos nos llevó en su cuerpo en la cruz. Y allí asimiló, tomó toda nuestra maldad, es decir, todo lo que nosotros no quisiéramos ser, allí el Señor lo asimiló en su cuerpo. No es solamente lo que nosotros no quisiéramos hacer, sino todo lo que nosotros nos damos cuenta no pertenece a una naturaleza de un hijo de Dios.
eso también nosotros mismos fuimos llevados en su cuerpo. Y allí Él nos purificó de todo pecado. Estas cosas que el Señor dice acá, profetizaron en su nombre. Esto es maravilloso, ¿no? Que el Señor usa esta expresión, porque nosotros salimos de una institución, vamos a llamarlo un movimiento, como a ellos les gusta que se les llame, ¿no? Un movimiento de la profecía, un movimiento profético. Y claro, en el adventismo no se acostumbra a echar fuera demonios. Le tienen miedo a eso. Pero en el mundo evangélico, en el mundo carismático, sí se usa esta práctica, y de veras que suelen suceder muchos milagros. De hecho, en una ocasión yo estuve en Chile, cerca de Santiago. Una hermana adventista me llevó a predicar solapadamente a una iglesia adventista. Ella era directora laico de un distrito y reunió varias congregaciones allí en esa iglesia. Yo prediqué el evangelio, y había una señora en una silla de ruedas que se retorcía en la silla de ruedas mientras yo predicaba, y después del servicio la traen, y la señora está retorciendo, espumando en la boca, vociferando, usando malas palabras, y el esposo me dice, es que ella es así azotada por demonios. ¿Y qué puede hacer usted por ella? Yo pues nunca me habían enseñado en el seminario adventista cómo echar fuera demonios, pero le pedí al Señor, y en el nombre de Jesús yo pedí que salieran fuera de ella estos demonios. Primeramente le pregunté que cómo se llamaban los demonios. Y me dijeron venganza, ira y cosas así. Y entonces en el nombre de Jesús yo le ordené a esos demonios que salieran fuera. Y ella dio unos tremendos retorcijones en la silla, y de repente quedó así como paralizada, pasmada, y poco a poco se fue despertando y miró alrededor, vio a su esposo y le dice, mi amor, ¿qué pasó? Y era una persona totalmente diferente. Sus hijitos estaban allí, vinieron, la abrazaron. Fue una cosa tremenda. Una de mis pocas experiencias con esto. Y bueno, en tu nombre hicimos muchos milagros. Pero el Señor declara a todas estas buenas obras, porque todas estas son buenas obras: profetizar, echar fuera demonios, hacer milagros. Estas no son malas obras, pero el Señor les da un nombre. Les dice, jamás os conocí, apartaos de mí, los que practican la maldad, la iniquidad, hacedores de maldad. Así que a todas estas buenas obras el Señor les llama iniquidad. A pesar de que la profecía se da en el nombre de Jesús, los mandatos a echar fuera demonios se dan en el nombre de Jesús, los milagros se hacen en el nombre de Jesús. Jesús dice, lo que ustedes hicieron fue pura
iniquidad. Entonces ya ustedes ven cómo esta interpretación comienza a darle vuelta. Es decir, el Señor no llama todo lo que sucede en las iglesias, lo llama bueno, o lo llama practicar la justicia. Porque lo que nosotros esperábamos que el Señor dijera así, en el versículo 23 sería, sí, yo los conozco, acérquense, ustedes practicaron la justicia. Eso sería lo que uno esperaría leer aquí en este texto. Sí, ustedes vinieron de la iglesia tal donde se guardaban los mandamientos, donde se guardaba el sábado, donde se exaltaba la ley, donde se predicaban los 2300 días, donde se predicaba el juicio investigador, donde se predicaba el fin del tiempo de gracia. ¡Qué bueno! Y a otras iglesias les dice, sí, yo recuerdo, ustedes han echado fuera muchos demonios, han liberado a muchas personas. Hay muchas personas que hoy gozan de muy buena salud por los milagros que ustedes hicieron, así que acérquense. Yo los conozco, yo escuché mi nombre cuando ustedes hacían esos milagros y daban esas profecías. Acérquense porque ustedes han estado practicando la justicia. Pero no es eso. Y nos llama a hacer esa obra del análisis del cual habla aquí nuestra hermana Moni, ¿no? Analizar qué significa todo esto. Entonces, ¿por qué no? Ahora, antes de esto, el Señor dice, el que entra al reino de los cielos es el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y claro está, yo también escuché sermones acerca de eso, porque esta palabra o esta frase, voluntad de mi Padre, la toman enseguida no solamente la doctrina adventista, sino muchas otras sectas. La toman y a voluntad de mi Padre le ponen un signo igual a obedecer los mandamientos, igual a guardar el sábado, igual a hablar en lenguas, igual a diezmar, que esa es la voluntad de mi Padre, bautizarse en lo que ellos dicen es la iglesia remanente o la verdadera iglesia. Voluntad de mi Padre es igual a todas estas obras, pero lo que yo me doy cuenta es que si interpretamos voluntad de mi Padre de esa manera, Él también nos dirá, yo no conozco nada de eso, apártense, porque eso es practicar la iniquidad. Eso es practicar la maldad. Entonces, ¿cuál es la voluntad de mi Padre que está en los cielos? Es una buena pregunta, ¿verdad? Si nada de esas cosas es la voluntad del Padre, ¿cuál es la voluntad del Padre? Para eso yo les quiero invitar a que me sigan acá, a ver si puedo acertar. Sí, aquí está. Esto es muy bonito, esto es muy claro. Y por eso hay que estudiar la palabra y leerla sin ninguna otra manera de decir, bueno, esta es el comentario inspirado, ¿no? Voy a ver si puedo lograr entrar aquí a esta otra. Este es Juan 6, yo creo que este es el que estoy buscando acá. Voy a ver si puedo compartir. Sí, fíjense la claridad de la escritura en todo este tema. El Señor Jesús dice,
Y esta es que ustedes pueden sacar ponerle el volumen allí y participar conmigo, a menos que se haga muy ruidoso, ¿no? Y esta es que es la voluntad del Padre, el que me envió. Ahora sí, entonces vamos a ver quiénes son los que entran al reino de los cielos y cuyas obras o cuyos frutos son considerados justicia. Miren ustedes, porque esto es precioso. Yo pudiera estar aquí, hermana Florencia, 2 horas más, 3 horas hablando de esto. Porque Jesús dice, esta es la voluntad del Padre, que de todo lo que me diere, no pierda yo ¿qué? Nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y nuevamente el Señor Jesús amplía aquí diciendo, y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y ¿qué? Y cree en Él, tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Me hace recordar también de otra frase que usa el apóstol Juan cuando el Señor Jesús dice, y si yo fuere levantado, hablando de su crucifixión, levantado en la cruz, y si yo fuere levantado, a todos atraeré a mí mismo. De tal modo que cuando Jesús habla de la voluntad del Padre, tenemos que primeramente entender el significado de esta palabra voluntad. Es el soberano propósito de Dios. Todos nosotros entendemos voluntad como el libre albedrío, el propósito que tenemos de hacer ciertos logros, llegar a ciertos, a cumplir con ciertas metas. De niño mi madre quiso hacer algo imposible conmigo y eso fue que yo aprendiera a tocar el piano. Y me dieron clases de piano. Y aprendí algo. Y ahora, a los 75 años, yo veo estos anuncios que pasan por YouTube, que usted puede aprender a tocar el piano, no importa qué edad, solamente compre mi plan. Y pues yo he mordido el anzuelo y tengo la voluntad de practicar. Nonis, mi voluntad no vence el deseo que yo tengo de hacer otras cosas y se me va el tiempo haciendo otras cosas. Pero la voluntad del Padre es una voluntad soberana. Nada puede en contra de la voluntad del Padre. Lo que Él se propone se cumplirá. Y por eso el Señor dice que de todo lo que me diere, no pierda yo nada. Esta es una manera de hablar griega que en el español ni en inglés se puede captar todo el sentido, ¿no? El sentido es más bien de, si se pueden imaginar, ¿no? Que hay una persona muy rica que tiene sobre la mesa
alhajas, oro, plata, bronce, perlas. Y entonces él agarra todo eso y comienza a entregarlo a otra persona, a ponerlo en bultos. Esa es la idea acá, que hay toda una tremenda cantidad y la persona que está dando eso lo da todo, ¿no? Todo. No es una parte del todo, sino es todo lo que el Señor Jesús dice, todo lo que me diere. Y entonces la idea es que el Padre va a seguir dando y dando y dando. No pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Así que la voluntad del Padre es dar gracia, dar resurrección, dar salvación. Esa es la voluntad del Padre. Y la da por medio del Hijo. Y el Hijo dice, yo no pierdo nada de lo que el Padre me da. Esas son palabras tremendamente consoladoras para nosotros. Y luego Él dice de qué manera cumple su voluntad. Dice, ¿qué es lo que yo tengo que hacer para cumplir? A ver, ¿cuál de los mandamientos tengo que cumplir? Él dice, no, todo aquel que ve al Hijo en su vida terrenal, en su vida de la encarnación, en su vida justa, perfecta, ve al Hijo levantado en la cruz, llevándonos en su cuerpo, tomando nuestro pecado en sí mismo para destruirlo en su cuerpo. Todo aquel que ve al Hijo. Y entonces cree en Él. Y la Escritura en otros lugares nos dice que el Espíritu Santo se nos da para que cuando veamos al Hijo tengamos fe. Todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna. Y yo le resucitaré en el día postrero. Y yo aquí quiero tomar esto un poco más, ¿no? Si en mi vida yo no he tenido la oportunidad de ver al Hijo, ¿cómo voy a creer en Él? ¿Cómo es la realidad de millones y millones de personas hoy? Pensamos en tantos musulmanes y árabes que hay alrededor del mundo, hindús allá en la India con sus diferentes dioses. Por todo el mundo hay personas que no pueden ver al Hijo. Y hay personas en nuestros países que han escuchado de Cristo, pero no lo han visto. Han visto a Cristo solamente como un ejemplo. Y han escuchado, sigan el ejemplo de Cristo y serán salvos. Y han tratado de seguir el ejemplo de Cristo. Y este ha sido un problema para la cristiandad desde hace muchos años. De hecho, hubo un ermitaño que se llamaba Tomás à Kempis, que escribió un famoso libro de Imitatio Jesu, la imitación de Cristo, de Jesús, dando los pasos y las instrucciones de cómo seguir el ejemplo de Cristo en cada aspecto de nuestras vidas. Y si nosotros seguimos el ejemplo de Cristo, entonces seremos salvos. Pero esto es seguir el ejemplo. Esto no es ver al Hijo como nuestro sustituto. Es otra cosa.
Claro que Jesús es nuestro ejemplo en muchas otras cosas, pero hay que ver al Hijo como nuestro sustituto, viviendo, muriendo y resucitando en nuestro favor. Viviendo una vida justa, santa, recta, piadosa, tramando un manto de justicia en su propia vida. Luego, muriendo en mi lugar, asimilando toda mi maldad y quitando toda mi maldad en su propio cuerpo para presentarme perfecto y sin mancha, libre de maldad. Y luego resucitar como primicias de mi propia resurrección, vestido con ese manto. Luego, cuando yo creo en Él, Él me viste con su manto de justicia. Ya no es la mía, sino es su justicia. El récord celestial mío ha quedado limpio. De tal modo que en el juicio, el juicio bíblico es muy diferente al juicio investigador. En el juicio investigador se abren los libros, según Elena de White, se abren los libros, y en el juicio investigador allí el Padre y el Hijo y los ángeles ven todo el récord de nuestros pecados. Y si hay alguna cosita por ahí que todavía está mal, qué pena, usted no aprobó el juicio investigador. Usted ha perdido el año. Pero el juicio bíblico es que se abren los libros y Cristo dice, Padre, mira lo que hay acá en este libro de los Hechos, de Haroldo Camacho, de Jason Ferreira, de Florencia, de Nancy, de Mirta, de Bernardo, de Mónica. Mira lo que hay acá. Y el Padre dice, yo veo tu vida acá en el récord de este hombre, de esta mujer. Aquí no hay ningún otro fallo que dar, sino salvo, salvo, salvo. Todo el récord nuestro, de nuestra vida de pecado, no existe. Ha quedado enterrado, metafóricamente diciéndolo, ¿no?, en el fondo de la mar. No existe. En el juicio, a todo aquel que ha creído en el Hijo, confesado el nombre de Jesús como su Salvador, ha creído en su corazón que Dios lo resucitó de los muertos. No hay récord malo, no hay, no existe. No hay récord de nada, ni lo más mínimo que tú piensas que hiciste mal. Nada de eso existe. Alabado y glorificado sea el nombre del Señor. Y tiene vida eterna. Dice, yo le resucitaré en el día postrero. Esa es la voluntad del Padre, y la voluntad del Padre se cumplirá contigo, conmigo. Y se cumplirá con todo ser humano que haya respirado oxígeno desde el inicio de la historia de este planeta hasta el último. El Padre se encargará de que vean al Hijo y crean en Él. El Padre tiene mucho más poder de persuadir al pecador que nosotros tenemos de resistir.
Sí, hay un choque de voluntades. La voluntad del Padre contra mi propia voluntad. Pero a nosotros se nos enseñó que nosotros podemos rechazar la voluntad del Padre para salvarnos. Como dicen allá en el Perú, esa es una lisura. Que nosotros, usando nuestro libre albedrío, somos tan poderosos que podemos vencer la voluntad del Padre para salvarnos. Nonis, eso no es así. La voluntad del Padre vencerá nuestra defectuosa y contaminada voluntad. Aquí el pecado ha contaminado nuestro libre albedrío y nuestra voluntad de tal modo que nosotros, solo por la pura gracia del Espíritu Santo, podemos creer en esa preciosa salvación que se nos ha dado. Pero hay muchos que van a la tumba con esa voluntad que jamás confesó el nombre de Jesús, y millares y millares jamás ni siquiera lo vieron. Y muchos, como mencioné anteriormente, lo que han visto es un Cristo retorcido, es un Cristo defectuoso, es un Cristo que odia a este y odia al otro. Y por eso no creen en Él, porque por un lado se predica de un Dios de amor y por el otro lado se predica de un Dios vengativo, retributivo. Un Dios cuya voluntad se vence. Es decir, lo que se enseña es que si la persona no ha creído en Cristo, Dios pierde. Pero Dios, como es soberano, lo manda al fuego eterno. Ajá, no creíste en mí, ahora al horno. Y yo voy a controlar el horno para que tú lo sientas. Así que la voluntad de Dios allí es voluntad solamente para destruir lo que no pudo conquistar. Lo mismo en la doctrina del aniquilamiento, es la doctrina que se enseña en la iglesia adventista. No, que eso del fuego eterno está equivocado. Dios solamente va a castigar midiendo las obras y poniendo algo justo para que esa persona se queme tan solo por unos segundos, unos minutos, y según su perversidad, pues quién sabe cuántos años va a estar quemándose, porque ellos no dicen. Eso es lo mismo. Eso es que la voluntad de Dios no pudo. Pero Dios usó su voluntad soberana para vengarse, para decir, yo soy Dios justo. Y algunos dicen, no, Dios es amor, pero también justo. Así que si es justo, el pecado tiene que ser castigado. Y Cristo dice, yo he tomado el pecado del mundo encima de mí. Y ya lo destruí en la cruz. Ese es el Dios vencedor, ese es el Dios de una voluntad que no se dobla ante el pecado. Los demás enseñan una voluntad que se dobla. Un Dios que tiene una voluntad quebrantable. Que el ser humano le puede presentar una vida de pecado tan grande que Dios no puede perdonar. Que Cristo en la cruz y lo que Él hizo allí no fue suficiente. De tal modo que hay que destruirlo. Pero la promesa es
que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. ¿Ven ustedes qué preciosas son estas grandes promesas? ¿Cómo se entiende todo esto de otra manera? Pastor, ¿puedo hacer una pregunta? Adelante. Pastor, yo entiendo que la muerte en la cruz lo es todo. Como dice, ¿no? Es un regalo que si uno lo desea, lo toma. Han habido durante la existencia de la historia del mundo gente sumamente llena de maldad. Sí. Puedo mencionar a Adolfo Hitler, puedo mencionar tal vez a Putin actualmente, que todavía está vivo. Inclusive estos gobernantes del Oriente que están haciendo matanzas, que están en guerras inclusive. Yo quiero saber, ellos, cuando Cristo vuelva, ¿van a ser renovados? ¿El mismo Satanás va a ser renovado? Bueno, y sin llevarlo así a grandes personajes, yo trabajé en los tribunales de justicia en California como intérprete, traductor, traduciendo los casos peores que se pueden ver. Por ejemplo, está el delito de estrupo. Estrupo es el acceso carnal a menores de 12 años de edad. Esa violación de la integridad de un niño, de la inocencia de un niño. Y cómo esos padres se trataban de defender a toda costa, echándole la culpa a los mismos niños. Y yo tenía que estar allí al lado de estas personas, traduciéndoles todo el proceso judicial, porque eso lo requiere la ley acá. Todas las audiencias son a viva voz. Y yo sentía allí esa maldad, ese odio. En algunos casos había arrepentimiento. Esas personas, diría yo, en mi raciocinio carnal, esas personas no solo merecen los años de cárcel que les van a dar, y el gran temor de estas personas que han cometido delitos sexuales es que cuando los llevan a las cárceles, allí esos hombres van a ser amantes sexuales de los peores criminales. Y allí pues suceden todo tipo de perversidades. Y por eso a estas personas se tratan de defender, porque ellos saben a dónde van a llegar, les van a hacer lo mismo que ellos les hicieron a estas pobres niñas y niños. Y claro está, uno se pone a pensar, ¿qué será el futuro eterno de estas personas? Pero lo que yo veo a la luz de las Escrituras es que Dios se va a tomar todo el tiempo, y Dios tiene todo el tiempo necesario para que poco a poco estas personas vean la magnitud de su maldad. Y eso es un proceso que duele. Ese es un proceso de purificación. Nosotros que hemos trabajado como terapeutas, vemos a veces ese proceso de tremendo dolor que sienten estas personas
que han hecho estas horribles maldades y allí ante uno en las oficinas comienzan a sentir el dolor y el remordimiento cuando se dan cuenta de todo el mal que hicieron. Y eso es uno muy defectuosamente como terapeuta lidiando con estas personas, ¿no? Causando esa reacción. Mucho más Dios que puede ir al corazón. Así que yo creo eso, no como que eso es el Evangelio. Ese no es el Evangelio. El Evangelio no es que Dios va a restaurar a todas las personas. El Evangelio es que Cristo vivió, murió y resucitó para el perdón de mis pecados, para concederme una justicia perfecta. Y sabiendo todo lo que yo he sido perdonado, yo no le puedo cerrar las puertas a Dios de hacer lo que Él quiera hacer con las riquezas abundantes de su gracia. Ustedes recuerdan cuando esa parábola que contó el Señor Jesús, que necesitaba obreros para su viña y salió a las 6 de la mañana y encontró gente esperando trabajar y dicen vayan a trabajar. Luego volvió a las 9, encontró gente esperando y le dice vayan a trabajar. Y luego a las 12 y a las 3 encontró él gente esperando para trabajar y les mandó a trabajar y con todos contrató lo mismo. Y finalmente él salió a las 6. Esto me causa gracia, ¿no? Porque ¿qué dueño de empresa va a salir a las 6 a buscar gente para trabajar cuando las 6 es cuando suena el timbre de terminar la faena laboral? Lo que me dice algo de que esto se trata de la obra divina, pero no, la parábola dice que salió, encontró gente y les dice vayan a trabajar a mi viñedo, y llegando al viñedo ellos van a buscar las herramientas y les dice no, hagan fila por allá. Y esa fila es para recibir el pago y reciben el mismo pago que trabajaron todos los que trabajaron desde la mañana y los que trabajaron con el calor del mediodía. Le preguntan al dueño, ajá, y entonces ¿por qué le pagas a ellos lo mismo que nos pagas a nosotros? Ellos ni siquiera sudaron una gotita y nosotros toda la gota gorda. Y el padre, el dueño del viñedo les dice, un momentito, ¿acaso yo no puedo hacer lo que quiera con lo que es mío? Y esa es la esperanza, ¿no? Preferible tener en mi imaginación a un Hitler abrazado de hermanos judíos y cristianos, alabando al Cordero, como dice Apocalipsis 5, en esa gran multitud, a Putin, a toda esta gente malvada que ha matado a estos matricidas y violadores, alabando y glorificando. Yo prefiero verlos sanos y salvos y restaurados que retorciéndose en las llamas del infierno. Pero Dios es soberano. ¿Pero acaso le voy a quitar el derecho yo a Dios de hacer con lo que es de Él como Él quiera? Si yo, conociéndome a mí mismo, sé que solo por la gracia de Dios soy salvo, que no hay nada en mí, ni en lo que he hecho, ni en lo que haré, que pudiera darme la salvación que ya he recibido en Cristo Jesús. ¿Cómo le voy a negar yo a que Dios haga esa obra increíble con el más vil pecador? Pero nuevamente, ese no es el Evangelio. Tal vez esa es una consecuencia del Evangelio. Pero no es el Evangelio. Erraríamos si yo dijera que el Evangelio es la salvación de todas las cosas.
Y la Escritura no lo nombra así. La Escritura, por ejemplo, en Colosenses 1 dice que es la reconciliación, la restauración, el apocatéstesis de todas las cosas en Cristo Jesús. Reunir y restaurar todo perfectamente en Él. Y bueno, pero la Escritura allí no dice este es el Evangelio. Lo que la Escritura dice que el Evangelio es Cristo vivió, murió y resucitó en mi favor, de tal modo que la voluntad del Padre, y cuán bendecidos somos nosotros, que podemos ver al Hijo. Por medio de las Escrituras podemos ver al Hijo y creer en Él. Y luego andamos en el Espíritu para dar fruto. Y damos buen fruto porque estamos en el buen árbol. Somos fruto que cuelga del tronco y de la rama de Cristo. Y un fruto, ¿qué hace para crecer? Sencillamente permanece colgado a la rama, pero ni siquiera obra para quedarse colgado a la rama. Solo recibe la savia, recibe todo lo que el tronco le manda, pero es fruto. Y así es con nosotros, nosotros damos fruto. Y en otra parte la palabra nos dice que nosotros fuimos creados para buenas obras desde la fundación del mundo. Así que la vida del cristiano es una vida de gozo, de paz, dando fruto, este fruto del Espíritu, caminando en el Espíritu. Y si alguno pecare, dice el apóstol Juan también, abogado tenemos hacia con el Padre. Por lo tanto, que no haya duda alguna con nosotros, en nosotros, que todos nuestros pecados han sido perdonados y hoy estamos ataviados con la perfecta justicia de Cristo para la alabanza de su nombre. Amén. Amén. Recording stopped. Simón, ¿desea comentar algo más?